Los 90 no fueron solo una década. Fueron un mundo completamente diferente. Un tiempo donde la paciencia era clave. La tecnología tenía su propio carácter, y cada cosa tenía un encanto que hoy parece imposible de repetir. Si fuiste joven en esos años, sabes que había cosas que solo nosotros entendemos, momentos y objetos que definieron nuestra forma de vivir. En este video vas a descubrir 16 cosas que solo entiendes si creciste en los 90. Algunas te van a sacar una sonrisa, otras te van a hacer dudar de cómo sobrevivimos, pero todas te van a llevar de regreso a una época que nunca volverá. Si estás listo, empecemos. Si fuiste niño en los 90, seguro recuerdas la emoción de tener una Game Boy en las manos. Era la primera consola portátil de muchos, un aparato que prometía diversión en cualquier lugar. Con una condición, que hubiera suficiente luz. Y es que uno de los mayores desafíos de la Game Boy original era su pantalla sin retroiluminación. Si jugaste con una, sabes perfectamente de lo que hablamos. Durante el día, todo bien, pero apenas caía la noche, la experiencia se volvía un reto. Más de uno tuvo que acomodarse estratégicamente bajo una lámpara o incluso aprovechar la luz de los postes en un viaje en auto. Ni hablar de jugar en la cama. Si tus papás apagaban la luz, estabas condenado a guardar la consola hasta el día siguiente. Las soluciones eran muchas y algunas bastante ingeniosas. Existían accesorios como la famosa lupa con luz, un artefacto que se acoplaba a la consola y te permitía ver mejor la pantalla. Pero tenía un problema. Además de hacer que la Game Boy pareciera un aparato de laboratorio, consumía aún más pilas, y esas ya eran bastante escasas. Porque, sí, otra gran lucha era la duración de las baterías. La Game Boy funcionaba con 4 pilas AA, y si te clavabas horas en juegos como Pokémon o Tetris, tarde o temprano te quedabas sin energía en el peor momento posible. O recargabas, o cambiabas las pilas, o te resignabas a apagar la consola y seguir otro día. Hoy en día las plataformas de streaming nos dan acceso a cientos de caricaturas, pero en aquella época, la única forma de verlas era estar pegado al televisor a la hora exacta. Y vaya que valía la pena. Los canales de televisión nos regalaron auténticas joyas animadas que marcaron la infancia de toda una generación. Rugrats, Johnny Bravo, La Banda del Patio, Los Thornberrys, Hey Arnold, El Laboratorio de Dexter. Cada serie tenía su propio estilo y personajes inolvidables. Para los más pequeños, Rugrats fue un clásico instantáneo. ¿Quién no se identificó con las aventuras de Tommy, Carlitos y Angélica? Por otro lado, Johnny Bravo era el ejemplo perfecto de un personaje que hoy probablemente no pasaría ningún filtro, pero que en su tiempo nos hacía reír con su actitud exagerada y sus intentos fallidos de conquistar mujeres. Y si hablamos de aventuras, La Banda del Patio nos mostraba un mundo donde el recreo era un asunto serio, con reglas, jerarquías y personajes inolvidables como T-Jot y Spinelli. Algo similar pasaba con Hey Arnold, que combinaba comedia con historias más profundas sobre la infancia en la ciudad. Hoy mandamos mensajes sin pensar en la cantidad de palabras o caracteres, pero en los 90 la historia era muy diferente. Los SMS eran limitados a 160 caracteres, lo que nos obligaba a convertirnos en auténticos maestros del resumen. Cada mensaje costaba dinero, así que no podías darte el lujo de escribir frases largas o explicaciones innecesarias. Había que ser directo, eliminar espacios, reducir palabras y hasta inventar abreviaturas que hoy serían incomprensibles para muchos. Así nacieron términos como qué en lugar de qué, XQ en vez de por qué y TQM para decir te quiero mucho. Y lo peor de todo es que si te pasabas del límite, el mensaje se dividía en 2 y te cobraban el doble. Así que, antes de darle a enviar, revisabas con cuidado que todo cupiera en un solo SMS. No había margen de error. Enviar mensajes tampoco era tan rápido como ahora. Con los celulares de la época, escribir un simple hola podía ser un proceso lento, ya que los teclados numéricos no tenían letras individuales. Tenías que presionar varias veces un mismo botón para obtener la letra que querías. Por ejemplo,
Para escribir C, debías presionar el número 2-3 veces. No había recreo sin tazos. Estos pequeños discos de plástico, o metal si tenías suerte, eran la moneda de cambio en los patios de las escuelas, y para muchos, el primer contacto con los juegos de apuesta. Todo empezó como una simple promoción en bolsas de papas fritas, pero en poco tiempo, los tazos se convirtieron en un fenómeno. Había de todo tipo, de personajes de caricaturas, holográficos, de edición especial y hasta con formas diferentes. Pero lo más importante no era coleccionarlos, sino jugarlos. La mecánica era sencilla pero adictiva. Se apilaban varios tazos y por turnos, los jugadores intentaban voltearlos golpeándolos con otro tazo. Si lograbas darles la vuelta, te los quedabas. Y aquí entraba la estrategia. No todos los tazos eran iguales. Algunos tenían más peso, otros eran más resistentes, y había quienes tenían tazos de la suerte que nunca perdían. Había verdaderos expertos que dominaban técnicas secretas para lanzar con precisión quirúrgica. Pero también estaban los tramposos, los que usaban trucos para ganar, o los que, después de perder, decían no cuenta, y querían recuperar sus tazos. Si creciste en los 90, es casi seguro que en algún momento jugaste con una de estas alfombras. No eran simples tapetes, eran auténticas ciudades en miniatura diseñadas especialmente para los más pequeños. Estaban llenas de carreteras, cruces, estacionamientos, gasolineras y hasta aeropuertos. Pero lo mejor de todo era que te daban total libertad para crear tus propias historias. Para algunos, esta alfombra era su primer mundo abierto. No había reglas ni límites. Podías manejar un carrito hasta la escuela, hacer carreras ilegales en la avenida principal o convertir un simple cruce en la peor congestión vehicular de la historia. Todo dependía de la imaginación. Los carritos de juguete, en especial los Hot Wheels y los Matchbox, eran los compañeros perfectos para estas aventuras. Y aunque parecían solo un pasatiempo, en realidad eran herramientas para desarrollar la creatividad y hasta mejorar la coordinación motriz. Muchos niños aprendieron sobre señales de tránsito sin darse cuenta, simplemente organizando el tráfico en su alfombra. El teletexto antes de Internet, antes de los smartphones y mucho antes de Google, existía una forma bastante rudimentaria pero efectiva de obtener información directamente desde la televisión: el teletexto. Era una tecnología que permitía acceder a noticias, resultados deportivos, la programación de los canales e incluso al horóscopo, todo a través de una interfaz con colores básicos y una tipografía bastante primitiva. ¿Cómo funcionaba? Bastaba con presionar un botón en el control remoto y te aparecía un menú con diferentes secciones. Cada una tenía un número de página que debías escribir para acceder al contenido. Pero había un problema. El teletexto era lentísimo. Cada vez que ingresabas un número, la pantalla tardaba varios segundos en actualizarse. Y si querías leer una noticia larga, debías esperar a que el texto avanzara automáticamente, sin posibilidad de pausar ni adelantar. Hoy en día los smartwatches hacen de todo. Miden tu ritmo cardíaco, cuentan tus pasos y hasta te avisan de notificaciones. Pero en los 90, los relojes ya estaban adelantados a su tiempo y eran muchísimo más divertidos. Los relojes digitales de la época no solo daban la hora, sino que incluían todo tipo de funciones extra: cronómetro, alarma, calculadora y hasta un control remoto universal para cambiar los canales de la tele. Este último en particular era el favorito de los niños que querían hacer travesuras en casa o en la escuela. Había relojes que parecían pequeños centros de operaciones. Algunos modelos tenían más botones que una calculadora científica y podían usarse incluso para guardar contactos telefónicos. Pero claro, escribir nombres con solo 2 botones y una pantalla diminuta era una tarea titánica. En una época donde todo es digital y las películas se ven con un simple clic, es difícil imaginar que hubo un tiempo en el que ver una película en casa requería mucho más esfuerzo. Hablamos del VHS, el formato que marcó a toda una generación. El VHS era un casete de video con una cinta magnética en su interior.
Para ver una película, había que insertarlo en el reproductor, presionar play y cruzar los dedos para que la cinta no estuviera dañada. Pero lo realmente tedioso llegaba después. Si querías volver a ver la película, tenías que rebobinarla manualmente, y eso podía tomar varios minutos. A pesar de sus inconvenientes, el VHS tenía un encanto especial. No solo porque era la única forma de ver películas en casa, sino porque cada cinta contaba una historia más allá de la que tenía grabada. Algunas tenían etiquetas escritas a mano, otras estaban desgastadas de tanto uso, y muchas contenían grabaciones de la televisión con comerciales de la época. El VHS tuvo su época dorada en los 90, pero con la llegada del DVD, su reinado comenzó a desmoronarse. Si creciste en los 90, sabes que una de las experiencias más emocionantes del fin de semana era ir al videoclub. No se trataba solo de ver una película, sino de todo el ritual que implicaba elegir la indicada. Entrar a un videoclub era como entrar a un paraíso de entretenimiento. Había estanterías llenas de películas organizadas por género, pósters gigantes con los estrenos más esperados y una sección especial de novedades donde siempre estaban los títulos más recientes. Si tenías suerte de que no estuvieran rentados. Porque sí, esa era una de las mayores frustraciones. Llegar emocionado por ver una película solo para descubrir que todas las copias estaban en manos de alguien más. Cuando eso pasaba, había dos opciones: resignarse y elegir otra, o esperar a que alguien la devolviera y rogar que no estuviera dañada. Pero lo mejor del videoclub era la experiencia compartida. Ir en familia o con amigos, discutir qué película elegir, agarrar unas palomitas y regresar a casa listos para una maratón. Y todo con la responsabilidad de devolver la película a tiempo para evitar la temida multa por retraso. Las cabinas telefónicas eran icónicos cubículos de vidrio con una vieja pero confiable línea fija. Y créeme, fueron testigos de miles de conversaciones urgentes, despedidas emotivas y hasta declaraciones de amor. Lo primero que debías hacer antes de usar una cabina era asegurarte de tener suficientes monedas o una tarjeta telefónica con saldo. No existía eso de llamada ilimitada. Cada segundo contaba, y si te quedabas sin crédito en plena conversación, la llamada se cortaba sin previo aviso. Eso significaba que tenías que ser rápido y preciso. No había tiempo para charlas largas ni para pensar en lo que ibas a decir. Si llamabas a casa para avisar que ibas tarde, tenías que resumir todo en una sola frase. Mamá, voy en camino, llego en 10 minutos. Nada de rodeos. Las cabinas telefónicas también eran un punto de encuentro. Si quedabas de verte con alguien en un lugar y no llegaba, lo más probable era que fueras a la cabina más cercana para llamarlo y preguntarle dónde estaba. ¿Y si no contestaba? Bueno, no quedaba otra que esperar o regresar a casa. Los 90 fueron una de las mejores décadas para el cine. No importa si eras fan de la acción, la comedia, el terror o la animación, porque esta época nos regaló clásicos que hasta el día de hoy seguimos viendo una y otra vez. Si hablamos de películas que marcaron un antes y un después, Jurassic Park es, sin duda, una de las más importantes. No solo revolucionó los efectos especiales, sino que nos hizo creer que los dinosaurios podían caminar entre nosotros. ¿Quién no recuerda la primera vez que vio al T-Rex rugir en la pantalla? Otro clásico inolvidable fue Forrest Gump, la historia de un hombre con un corazón gigante que, sin querer, estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de la historia de Estados Unidos. La vida es como una caja de chocolates, decía Forrest, y esa frase quedó grabada para siempre en la cultura popular. Y si hablamos de películas que definieron nuestra infancia, Toy Story se lleva el premio. Fue la primera película animada completamente en CGI, pero más allá de la tecnología, nos dejó una historia llena de corazón, enseñándonos sobre la amistad, el cambio y la importancia de dejar ir. Antes de los grupos de WhatsApp, antes de los stickers y los memes, existía una sola forma de comunicarse con tus amigos en clase, sin que el maestro se diera cuenta:
las notas de papel. No se trataba solo de escribir cualquier cosa y ya. Había toda una técnica detrás de este arte. Para empezar, la nota tenía que ser discreta. Algunos las doblaban hasta convertirlas en pequeños rectángulos que cabían en la palma de la mano. Otros usaban técnicas avanzadas de origami para hacerlas parecer inocentes pedazos de papel. El siguiente paso era entregarlas sin ser descubierto. Esto requería precisión, coordinación y muchas veces la ayuda de otros compañeros. A veces se pasaban de mano en mano hasta llegar al destinatario, otras veces se lanzaban como si fueran avioncitos de papel. Pero el riesgo siempre estaba ahí. Si el maestro la interceptaba, había dos posibilidades. 1, que te la devolviera después de clase con una advertencia. O 2, la peor de todas, que la leyera en voz alta frente a todos. Y si la nota tenía algo comprometedor, la vergüenza estaba garantizada. Si fuiste niño en los 90, probablemente tuviste un Tamagotchi, o al menos conociste a alguien que tenía uno. Era la mascota virtual definitiva, un pequeño aparato con una pantalla pixelada en la que tenías que alimentar, limpiar y cuidar a tu criatura para que no muriera. Pero aquí estaba el problema. Era prácticamente imposible mantenerlo con vida. Los Tamagotchis tenían horarios propios, y no les importaba si estabas en la escuela, dormido o en medio de algo importante. Si no lo alimentabas a tiempo, moría. Si no limpiabas su popó virtual, moría. Si te distraías unas horas, moría. Muchos niños llevaban su Tamagotchi escondido en la mochila y, en los recreos, lo sacaban rápidamente para atenderlo. Algunos incluso le pedían a sus amigos que lo cuidaran mientras estaban ocupados. Pero la realidad es que tarde o temprano, todos pasaban por la inevitable tragedia de ver la pantalla con el mensaje de que su mascota había fallecido. Si hay un teléfono que marcó los 90 y principios de los 2000, ese fue, sin duda, el Nokia 3310. Un auténtico tanque, el teléfono más resistente jamás creado. La definición de durabilidad. No importaba cuántas veces se te cayera, cuántos golpes recibiera o si accidentalmente lo lanzabas contra la pared en un momento de enojo. El 3310 seguía funcionando como si nada, pero su resistencia no era lo único que lo hizo legendario. También tenía una batería casi infinita. En una época donde hoy nos preocupamos por encontrar un enchufe o llevar un cargador portátil, este celular podía durar hasta una semana sin necesidad de recargar. Y si te quedabas sin batería, solo bastaban unos minutos enchufado para que siguiera funcionando durante horas. Además, tenía algo que lo hacía aún más especial: Snake. Este simple juego de una serpiente pixelada que crecía al comer puntos se convirtió en una de las experiencias más adictivas de la historia. Antes de Spotify, antes de los MP3 y antes de los CDs quemados, había solo una forma de conseguir tu canción favorita sin comprar el álbum completo: grabarla directamente desde la radio. Pero no era tan fácil como parece. Para empezar, necesitabas una cinta de casete virgen o una en la que estuvieras dispuesto a sacrificar algunas canciones. Luego, tenías que estar atento, escuchando la radio durante horas, esperando que el locutor por fin pusiera esa canción que querías. Cuando sonaban los primeros acordes, la adrenalina se disparaba. Había que reaccionar rápido, apretar REC y cruzar los dedos para que el locutor no hablara encima de la intro. Y sí, casi siempre lo hacía. No existía la perfección en estas grabaciones. A veces el final de la canción se cortaba, otras veces el DJ hablaba justo antes del último estribillo. Pero aún así, tener tu propia recopilación de canciones grabadas de la radio era un logro. Era tu playlist personalizada antes de que existiera el término playlist. Si alguna vez escribiste un documento en Microsoft Word en los 90, entonces tuviste la compañía de un personaje que todos recuerdan con cariño, o con desesperación: Clipo. El famoso clip animado que intentaba ayudarte en todo momento, incluso cuando no lo necesitabas. Aparecía en la pantalla con su cara amigable y sus ojos grandes, siempre dispuesto a ofrecerte sugerencias. Parece que estás escribiendo una carta,
¿Necesitas ayuda?, preguntaba, aunque estuvieras escribiendo cualquier otra cosa. La idea de Clipo era facilitar el uso de Word para quienes no estaban familiarizados con la informática, pero en la práctica era más molesto que útil. Se abría en los momentos menos oportunos, sugería cosas innecesarias y muchas veces terminábamos cerrándolo sin siquiera leer sus consejos. A pesar de todo, Clipo se convirtió en un ícono. Había otras versiones de asistentes dentro de Office, como un perro y un mago, pero el clip animado era sin duda el más famoso. Los 90 fueron una época única, un punto intermedio entre lo analógico y lo digital, donde cada cosa tenía su propio encanto. Y sí, muchas de estas cosas quedaron en el pasado, pero ¿sabes qué? A veces, en la simplicidad de esos tiempos, había algo especial, algo que hacía que cada pequeña cosa tuviera más valor. ¿Cuáles de estas cosas recuerdas más vívidamente? Cuéntame en los comentarios, me encantará leerte. Nos vemos en el próximo video.